Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Martín S., escritor. Bienvenidos a Martín S. Opina. Hoy haremos mención de honor y rendiremos un pequeño tributo al viejo periodismo de antaño y particularmente a los hombres de la prensa y de la radio que tanto hicieron por esta patria querida nuestra en los últimos 70 años del siglo pasado. Comenzaremos por los hombres de la radio, dejando a los hombres de la palabra escrita para emisiones futuras aún no programadas. Y dentro del tema de la radio, porque desafortunadamente el tiempo es muy corto en televisión, como decía doña Gloria Valencia de Castaño, la muy querida y apreciada primera dama de la televisión colombiana, me referiré especialmente a dos íconos nacionales de la radio comercial nacional y a dos programas que disputaron cabeza a cabeza la sintonía ciudadana desde 1975 hasta 1990, durante 15 años continuos. Me refiero a 6 AM, 9 AM de Caracol Radio y a Radio Sucesos de RCN, liderado el primero de ellos por el gran Yamit Amat, el precursor de este tipo de formato radial nunca antes visto en el continente americano, consistente en, además de leer las principales noticias del día de la nación y el mundo, y en además de dar la información fidedigna, completamente corroborada, confirmada y contrastada, llamar en tiempo real a los principales protagonistas de la noticia y entrevistarlos al rompe, en vivo y en directo, casi sin darles tiempo para preparar el contenido y sin conocer de antemano las preguntas a las cuales se verían sometidos. En ocasiones haciéndolos confrontarse en careos telefónicos con sus más acérrimos contradictores y críticos de la coyuntura específica que motivaba la llamada del radioperiódico más escuchado del momento. Esto lo hizo Yamit Amat día a día junto con un grupo de pesos pesados de la prensa escrita, radial y televisiva, curtidos en todos los aspectos críticos del periodismo, incluyendo la reportería diurna y nocturna desde el lugar de los acontecimientos. Entre ellos, el gran Alfonso Castellanos, de quien yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Julio Nieto Bernal, Javier Ayala, Hernán Peláez y Antonio Pardo. Y me refiero también a los hombres de Radio Sucesos RCN, liderados por el inefable Juan Gozaín, un colombiano de origen sirio-libanés, nacido en un pueblito del departamento de Córdoba llamado San Bernardo del Viento, testimonio vívido del realismo mágico, superando la ficción en Colombia. Con ese nombre y con esa historia, lo único que podíamos esperar de este paisano del tiempo y del espacio era a un hombre bueno, de costumbres sanas y principios sólidos, defensor de las causas nobles, compartiendo con rigor científico las noticias del universo, las noticias malas y las noticias buenas, con seriedad y a la vez gentileza, con empatía y solidaridad con cualquiera que fuese perjudicado con cualquiera de tantas malas noticias. O por el contrario,
con verdadera alegría, en tratándose de noticias buenas, dignas de vítores y vivas, junto con destacadísimos hombres jóvenes, entre ellos Francisco Tulante, Antonio José Caballero, Diana Sofía Giraldo y Esteban Jaramillo. Todos ellos comprometidos con la veracidad, la imparcialidad y la responsabilidad. Tres principios básicos del periodismo elevados a norma constitucional en los preámbulos de casi todas nuestras constituciones hemisféricas, junto con tres principios básicos característicos de las repúblicas democráticas: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Principios y valores estos elevados a derechos fundamentales que ahora la mayoría de pseudoperiodistas del mundo parecen estar olvidando como sin querer queriendo, junto a politiqueros, farsantes y populistas que ahora mismo viven de la falacia, de la mentira, del engaño y del fraude mediático, intentando a toda costa desprestigiar al contrincante de turno, evadiendo el sano debate intelectual en general, acudiendo al desprestigio moral en particular, pretendiendo también polarizar, dividir y reinar. No era el caso de la radio colombiana en 1975, cuando Juan Gozaín nos enseñó a todos sus radioescuchas el significado de la palabra credibilidad, un valor fundamental que todo medio de comunicación debería esforzarse en evitar perder y a toda costa intentar preservar, separando perfectamente información de opinión a través de su clara y meridiana posición editorial. Y por esa razón, y en honor a ellos, hacemos hoy el presente homenaje al viejo periodismo de antaño, que tanta falta nos hace en estos días de la posverdad, en estos días de la fake news, de las falsas matrices de opinión, de la censura previa y posterior, de los autonombrados parcializados, prepagados e ideologizados, fact-checkers de la desinformación. Pero no pretendemos extendernos demasiado intentando acaparar todo el espectro. Como decía mi abuela, quien abarca mucho poco aprieta. Tal vez tendremos que hacer 2 o 3 programas de 30 minutos cada uno. El primero destinado a los hombres de radio, o mejor, de la palabra hablada. El segundo destinado a los hombres de la prensa, o mejor, de la palabra escrita. Y el tercero a los hombres y mujeres de los noticieros televisivos en el mundo entero que sacan la cara por la profesión y el oficio periodístico, franco y sincero, sin vender su alma al mejor postor y al que pague primero. Tampoco olvidaremos a los youtubers y creadores de contenidos que hoy en día son nuestra más noble fuente de inspiración para que haya suficiente ilustración.
¿Quién de nosotros no ha tenido una experiencia inolvidable en la cual se entera de un evento histórico, extraordinario e impactante, y luego recuerda con detalle el día, la hora, el lugar en el cual se encontraba y el efecto que tal noticia produjo, dejando indeleble marca? Hace unos días hablaba de esto con una amiga mía y me contó el momento exacto en el que, transitando del colegio a su casa, se enteró por la radio del auto del asesinato de John F. Kennedy, ocurrido en Dallas aquel 22 de noviembre de 1963 a la 1 p.m., hora del este, cuando Walter Cronkite confirmó la noticia más triste de la década, la cual hizo llorar a todos los ciudadanos decentes de medio mundo, incluso a muchos de nosotros a 4000 kilómetros más abajo del río Bravo. Mi amiga Bettina comentaba que el conductor tuvo que detener el auto porque le temblaban las piernas mientras que las lágrimas enjugaban su rostro y no podía manejar más en tales circunstancias. Ese era el nivel de aceptación que tenía el joven presidente demócrata en todo el planeta, salvo en Rusia y en Cuba, donde los más cínicos y miserables filibusteros del Politburó y la Revolución cubana no lo querían, ni un poquito siquiera. Y no sería extraño que hubieran celebrado tan infausta noticia. Razón de peso para pensar en ellos como presuntos implicados, coludidos, con alguno que otro funcionario del establecimiento interno del Estado profundo norteamericano, básicamente interesados en evitar que Kennedy los sacara del juego armamentístico que representaría la siguiente guerra, evitando que sus propias tropas ingresaran o escalonaran al conflicto allá en las insalubres selvas de Vietnam y Laos. Particularmente, yo siempre recuerdo el lugar y el momento exacto en el que tuve noticias de cuando los narcoterroristas del M-19 se tomaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia, asesinando a más de 99 civiles desarmados e inocentes, incluyendo a los magistrados más probos, íntegros y virtuosos de la República Colombiana. A la doctora Fanny González, la primera mujer magistrada en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y al doctor Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte, entre otros cuantos mártires democráticos y republicanos, aquel nefasto 6 de noviembre de 1985. Por supuesto que todos escuchamos, en vivo y en directo, con claridad meridiana, las confesiones previas de Alfonso Yaqui, segundo cabecilla al mando del operativo guerrillero y vecino cercano del zipaquireño Gustavo Petro Urrego, miembro directo del grupo de extorsionistas, secuestradores y asesinos, al cual colaboró animada y gustosamente durante 9 años continuos, antes de serle perdonadas y olvidadas todas sus sentencias condenatorias en la práctica. Tales declaraciones, a las de Alfonso Yaqui me refiero,
señalaban en la radio Todelar de Colombia, luego de arrebatarle el teléfono al presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, quien pedía un cese al fuego en vivo y en directo. Dos puntos, abro comillas. Les habla Alfonso Yaqui, segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir. Porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble. El ejército entró con sus tanques y están sonando los tiros. Cuando entren en este piso, nos morimos todos. Sépalo. Punto final y cierro comillas. Este nefasto personajillo tan querido y admirado por sus compañeros guerrilleros cumplió a rajatabla su palabra y en las siguientes 24 horas se encargó de hacer morir a todos sus rehenes magistrados, secuestrados y cautivos, encerrados en el baño del cuarto piso, tal como se lo prometió a Colombia y al mundo entero, en vivo y en directo, tal como lo confirmaría después la hija del magistrado Murcia Ballén, que estuvo allí encerrado con ellos y fue testigo de excepción de los asesinatos perpetrados a mansalva por el grupo narcoterrorista, quien salvó su vida gracias a su pata de palo, que llevaba en una de sus extremidades inferiores, ya que después de fallar el tiro de fusil que le dispararon a milímetros del cuello, el guerrillero del M-19 encargado de rematar a los magistrados y verificar que estuvieran muertos, le pegó un culatazo en la pata de palo. Y ante su inacción o falta de reacción, supuso que ya estaba muerto, tirándolo por las escaleras desde el cuarto piso. Los secuaces camaradas de Gustavo Petro tenían órdenes de no desperdiciar municiones, por supuesto, dejando sin vida también a más de 99 civiles desarmados e indefensos en un incendio propagado desde los archivos previamente acordado con Pablo Escobar Gaviria. Según conclusiones de la Comisión de la Verdad, conformada para esclarecer los hechos, la cual concluyó también que además del pretendido juicio al presidente de la República por el Tribunal del Pueblo, condenatorio por supuesto, existía la consigna previa de evitar a toda costa la extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos, junto con la de atentar contra los magistrados que ese mismo día, oh casualidad, sin duda alguna, la aprobarían, puesto que ya la tenían agendada en el orden de aquel día. Imposibles de olvidar las declaraciones de un piloto privado a Yamid Ahmad volando madrugado a los 7 días exactos sobre la desaparición de la ciudad de Armero bajo miles de toneladas de lodo y barro. O la última entrevista concedida por Carlos Pizarro León Gómez al mismo periodista desde el aeropuerto El Dorado antes de subirse al avión en el que sería asesinado.
Cuando yo tenía 4 años, recuerdo con claridad meridiana mirar la llegada del hombre a la luna ese 20 de julio de 1969. Lo que nunca entendí era por qué era de noche allá y sin embargo era de día aquí. Tampoco olvido cómo me dejó atónito aquel inicio de la Segunda Guerra del Golfo, transmitido en vivo y en directo desde Bagdad por la CNN, y la caída de las Torres Gemelas, lo que me dejó perplejo e incrédulo también. Pero nada de eso hubiera sido posible volviendo a la historia de nuestra radio y al hecho de que, sin exagerar un ápice, literalmente toda Colombia amanecía pegada a un transistor de pilas inalámbrico, a un radio despertador o al viejo radio de tubos Philips instalado en la cocina, al tiempo en que se preparaba una buena taza de café colombiano para iniciar la mañana. Pero también en taxis, en buses y busetas del servicio público, o en transportes escolares y en automóviles particulares. Todo el mundo escuchaba las noticias cotidianas y se enteraba del acontecer mundial de camino al trabajo, gracias a la radio colombiana. Y como ya les decía, nada de esto hubiera sido posible sin la participación activa de los muy queridos y apreciados locutores deportivos que iniciaron previamente toda esta sintonía de locura y que por eso mismo merecen, junto con todo nuestro reconocimiento, todos nuestros aplausos, vítores y vivas. Y aquí no podemos dejar de mencionar a los precursores de la locución deportiva. El tico Carlos Arturo Rueda C., el argentino Julio Arastía Brica y el colombiano Alberto Piedrahíta Pacheco, quienes tuvieron todo que ver en captar la atención del público de manera masiva, difundiendo la Vuelta a Colombia en bicicleta en los años 50, incluyéndome a mí. Todos los colombianos, sin excepción, salíamos a las calles al paso de los ciclistas que lideraban cada etapa, luchando durante horas enteras en contra del mal estado de las vías, de las condiciones atmosféricas y de lo escarpado de terrenos montañosos, pedaleando por las estribaciones de los Andes colombianos. Etapas que eran radiadas en vivo y en directo por estos narradores deportivos que iban tras ellos en camionetas transformadas en transmisores móviles, desde las cuales narraban lo que alcanzaban a ver sus ojos, empolvados por las calles despavimentadas y los ríos de lodo que atravesaban, cuando aún no se habían construido todos los puentes indispensables para sobrepasar las aguas de ríos y quebradas. Y lo que no veían se lo inventaban, poniéndole sobrenombre a los ciclistas: Efraín el Zipa Forero, Martín Emilio Cochise Rodríguez, Rafael Antonio Niño, el Niño de Cucaita, Lucho Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, destacando sus condiciones épicas y heroicas que les hicieron ganar a todos ellos el epíteto de escarabajos colombianos, despertando más que simples simpatías
entusiastas pasiones desbordadas en cada etapa narrada desde las pequeñas regiones por donde la Vuelta a Colombia pasaba, y haciendo que la competencia de cada ciclista también se convirtiera en la competencia por las regiones que cada uno de ellos representaba y su público local respaldaba, lo que devino en un creciente interés que generó a su vez la costumbre de escuchar los informativos radiales y la venta masiva de radios transistores en cuanto fue posible adquirirlos a bajos precios y en cómodas cuotas mensuales. Hace pocos días, en vivo y en directo, comprobé también una hipótesis mía, según la cual manifestaba a todas luces que la radio colombiana, en manos de estos descendientes sirio-libaneses, había democratizado la información y nuestra educación a distancia, a tal punto que desde los más encumbrados empresarios e industriales colombianos, como Julio Mario Santo Domingo y Carlos Ardila Lule, el presidente, los ministros, los magistrados, congresistas y generales de la República, hasta los más humildes campesinos, ganaderos de los llanos orientales, de la Orinoquía colombiana y de las sabanas de Bolívar, desde los cafeteros antioqueños o los paperos boyacenses y cultivadores de cebada en la sabana bogotana o de caña de azúcar en las llanuras del valle, papaya, piña, mango, uchúa o curúa en toda la nación colombiana, hasta incluso los pescadores madrugadores de la Ciénaga Grande de la Magdalena, de Riohacha y Santa Marta, o los más lejanos pobladores de San Andrés y Providencia, o de las selvas amazónicas y chocuanas, todos ellos estaban igual de bien informados. La magia de la radio colombiana, de los acontecimientos cotidianos del mundo entero, una novedosa forma de educación a distancia cada mañana. Es decir, otro ejemplo fehaciente de las bondades de nuestras democracias liberales, contrapuestas a las dictaduras absolutistas condicionadas por la censura mediática. Toda Colombia, sin excepción ninguna, recibía la misma información, debidamente comprobada y contrastada hasta con 3 fuentes de altísima fidelidad, por parte de estos hombres cuyo rigor científico, informativo, en la noticia veraz e imparcial, construyeron palmo a palmo su activo más valioso por aquellos días, la credibilidad. Y fue que hace unos 15 o 20 días atrás iba paseando a mi hijo menor Choco Late Blanco, cuando nos encontramos en la calle finalizando la tarde a un señor de unos 70 años intentando ganarse el pan con el sudor de la frente, laborando en el antiquísimo oficio de lustrabotas, oficio a punto de extinguirse ya entre nosotros, porque la gente no lleva zapatos que lustrar. Entonces me invitó a lustrarme los míos, comprobando al paso que yo también llevaba tenis y cayendo en cuenta que ese sería otro intento fallido más de su pésimo día laboral. Lo que le llevó a decirme con voz sincera que le ayudara al menos con una moneda. Tengo hambre, manifestó
con claridad meridiana, mirándome con notorio desasosiego, en tono de auténtica queja, insoportable súplica, necesitada de urgente ayuda. Desafortunadamente no traje dinero, le contesté, mirándolo solidariamente a sus cansados ojos verdes, porque en realidad era cierto, aunque en ese caso me hubiera gustado tener lo suficiente para invitarlo a almorzar a las 5 de la tarde en punto. Para evitar robos, nunca salgo a pasear a mi perro con dinero, ni celulares, ni documentos, le agregué. Ya he visto más de 7 robos a plena luz del día, en vivo y en directo, por los alrededores de este barrio mío, sin que nadie haga nada por colaborarles a las víctimas, que en un par de segundos son despojadas de sus pertenencias, desde motocicletas que rápidamente emprenden la huida, sin dar tiempo siquiera a entender qué diablos está sucediendo. Lo cierto es que empaticé de inmediato y me puse a charlar durante unos 15 o 20 minutos con aquel hombre angustiado y desesperado para preguntarle sobre la situación difícil que estaba padeciendo, lamentando honestamente que semejante profesión u oficio, que hasta el mismísimo Rockefeller practicó por las calles de Wall Street, apenas siendo un niño, aprendiendo de los magnates que hablaban de negocios mientras él realizaba aquel dignísimo oficio, no diera sus frutos para alimentar siquiera a un solo individuo, cuando en épocas pretéritas sacaba adelante familias enteras. Y por supuesto que terminamos hablando de la nefasta actualidad política y la debacle financiera a la que nos está conduciendo este farsante que se las da de caudillo sin serlo. Y por supuesto que hablamos de los monumentales escándalos de la familia presidencial del momento y de sus corruptos y más cercanos camaradas, nombrados por él mismo con ánimo destructivo en los encargos más significativos, y de la forma insensata como derrocha nuestro dinero, y de cómo arruina todo lo que toca el primer mandatario, por supuesto, y de la inseguridad en las calles y en los campos, retrasándonos 20 o 30 años en aquel tiempo en que nos iban ganando la guerra los narcoguerrilleros, resultando ser más antipetrista aquel hombre del pueblo que el mismo Uribe Vélez. Desesperado con la pésima situación financiera que enfrentaba por estas épocas, como nunca antes la había padecido, antes, habiéndose dedicado a este digno oficio desde hace más de 50 años, toda su vida. ¿Quién iba a suponerlo? Ahora hasta Petro cayó en la cuenta que los hombres afrocolombianos son de derecha y que los hombres que no son blanquitos, ricos, sino curtidos por el sol de patonear las calles sin lograr consuelo al final del día, al final de todo su esfuerzo, suelen ser también antipetristas convencidos. Llegándose por fin al tema que hoy nos ocupa y que traigo a cuento sobre la forma en cómo, gracias a la radio, siempre aquel hombre del pueblo estuvo bien informado respecto de las principales noticias cotidianas que más influyeron en nuestra historia contemporánea. Por supuesto que aquel lustrabotas recordaba con lujo de detalles el robo de las armas del Cantón Norte, la toma de la Embajada de la República Dominicana,
la toma del Palacio de Justicia y la toma de Mocoa, capital del Putumayo, por parte del M-19, además de la desaparición natural de Armero. Los pecados de Petro etiquetó a cada uno de tales acontecimientos provocados por el movimiento guerrillero, de los cuales jamás nunca se ha arrepentido. Reviré al instante recordando cuando hace pocos días enarbolaba de nuevo la bandera de tan despreciable movimiento conformado por criminales de guerra y de lesa humanidad que aún hoy se mantienen en la total impunidad, hablando de paz, de justicia, de ética y de moral. Mataban en nombre de la vida, secuestraban en nombre de la libertad, mentían en nombre de la verdad y cometían toda clase de injusticias en nombre de la justicia social. Cuánta incoherencia y desfachatez intelectual. También mencionó la masacre de Tacuelló, por supuesto, en la cual un famoso asociado de la coordinadora guerrillera de apellido Pizarro León Gómez había despachado a más de 120 campesinos e indígenas menores de edad ilegalmente reclutados desde los 12 años, torturándolos y masacrándolos por la simple sospecha de que eran infiltrados del Ejército Nacional y que en cualquier momento podían a él traicionar. Lo que vino a darme la razón en cuanto a que tanto este señor y yo habíamos sido bien informados en tiempo real en nuestros pequeños e inalámbricos radios transistores japoneses, al igual que los grandes banqueros, industriales, comerciantes, presidentes, ministros y congresistas, magistrados, generales, militares y policías de nuestra república, guerrilleros y soldados en todo Colombia, incluso los secuestrados en las selvas olvidadas por parte de la guerrilla. Y habíamos sido bien informados, todos nosotros, los colombianos, por los mismos locutores radiales de los que les estoy hablando ahora en estos precisos momentos, y a quienes queremos hacer mención de honor y rendir este pequeño tributo, recordando a nuestros pretéritos maestros de antaño, para quienes pido no un minuto de silencio, sino horas enteras de sonoros vítores y aplausos en honor a sus acciones gloriosas, épicas e históricas, que ahora mismo se encuentran en vía de extinción, como la del oficio de lustrabotas, porque como ya no hay zapatos para lustrar, tampoco existe entre los clientes del periodismo actual mayor credibilidad, tristemente y para detrimento de la humanidad. Deterioro este que ojalá podamos revertir, puesto que conservar y preservar aquello que hace bien se traduce en un bienestar general sin distingo sexual, racial, social o cultural. Pero como bien lo dije antes, nada de eso hubiera sido posible tampoco sin los empresarios de la radio. Por supuesto que tampoco podemos dejar por fuera sin mencionar ahora mismo a quienes con su visión emprendedora invirtieron todos sus capitales en iniciar y prolongar por varios años la creación y consolidación de estas actividades económicas que tanto bien le hicieron a la sociedad colombiana.
no solo en cuanto a las noticias se refiere, sino al entretenimiento, en particular la música, el teatro y el humor. Con sus radioteatros abiertos al público en general, presentaban a las figuras mundiales de cada época, tales como Agustín Lara y Toña la Negra, más tarde Cantinflas, a sus propias big bands, como la emisora Atlántico Jazz Band, por donde pasaron músicos de la talla de Lucho Bermúdez y Pacho Galán, produciendo radionovelas famosas como El éxito rotundo que tuvo Calimán en Todelar, y programas de humor como el de Montecristo en La Voz de Antioquia o el de Ever Castro en la emisora Nuevo Mundo y el éxito de Humberto Martínez Salcedo en la HJCK y en la Radio Nacional, o el de Emeterio y Felipe, los tolimenses, en la radio católica y educativa de Sutatensa. Y quiero citar de primero a tres empresarios pioneros de esta radio comercial nacional que tuve yo el privilegio y el gran placer de conocer personalmente. Me refiero a don Gustavo Uribe Toch, de la Voz de Bogotá, fundada en 1930, y a don Miguel Ángel Blanco Solís, de la emisora Atlántico, fundada en 1933, quienes durante más de 30 años permanecieron independientes, a la vanguardia de la radio colombiana, antes de que aparecieran las cadenas radiales, que fusionaron emisoras pequeñas llevándose con ellas las pautas publicitarias. Y más tarde al encantador caballero de la radio colombiana, don Álvaro Castaño Castillo, con su HJCK fundada en el año 1950. Daba gusto sentarse a charlar con estos emprendedores de la radio, corajudos, visionarios, sabios y eruditos, aun cuando fuera por unos cuantos cortos minutos. Evidentemente, tenemos que insistir en la labor social y cultural de Radio Sutatensa, liderada por el sacerdote católico José Joaquín Salcedo, 1950, que inició varios programas de educación a distancia, tanto para culminar la secundaria como en materia agropecuaria. Tampoco podemos dejar de nombrar a don Bernardo Tobón de la Roche, propietario de la radio, 1957, a los hermanos Enrique y Roberto Ramírez, de la emisora Nueva Granada, de 1930, convertida luego en RCN en 1949. Y los empresarios periodistas Antonio Henao Gaviria y Gustavo Rodas Izaza, de La Voz de Antioquia, 1935, que luego se convertiría en Caracol Radio en 1949, de la mano de don Fernando Londoño Hoyos. Don Fernando Londoño Henao. El éxito rotundo de dichas primeras transmisiones se debió en gran parte a un acontecimiento trágico e infortunado sucedido en el aeropuerto La Herrera de la ciudad de Medellín en 1935. La infausta noticia transmitida desde un teléfono público a La Voz de Antioquia por Antonio Henao Gaviria y Gustavo Rodas Izaza, enlazados a otras emisoras que se unieron a ellos en cadena, sobre el accidente aéreo en el cual falleció el más famoso cantante y actor suramericano del mundo entero, el grandioso y alabado Carlos Gardel, el zorzal criollo, cuya muerte literalmente dio nacimiento al periodismo radial en Colombia y a la idea de encadenar las emisoras en todo el país. Todo esto revolucionó y evolucionó después al momento en que pasamos de la radio a los noticieros de TV. En 1978 salió al público una canción premonitoria
de lo que 30 años después vendría a suceder. Video Killed de Radio Star, que luego se consagró siendo el primer video musical con el cual se estrenó en el novedoso canal MTV a nivel mundial, mientras que la radio fue dándole paso a los noticieros en blanco y negro de la TV, en lo que también aquí se destacaron profesionales serios como Arturo Abella, del noticiero Telediario, Jaime Soto, de Contrapunto, Margarita Vidal, de Al Banquillo, Hernán Castrillón Restrepo, del noticiero Suramericana, José Fernández Gómez, del noticiero 24 Horas, Pilar Castaño, del noticiero de las 7, y el inolvidable Jorge Enrique Pulido, asesinado ni más ni menos por osar enfrentar al patrón del mal. No hay que olvidar a Andrés Pastrana, secuestrado por el mismo personaje. Además de otra buena cantidad de famosos programas culturales antes de ponerle color a la televisión, como el de doña Gloria Valencia de Castaño y Álvaro Castaño Castillo, de HJCK y Naturalia, Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría, del pasado en presente, Alberto Dangón Uribe, de Historia del siglo XX, los programas de la historia patria producidos por Eduardo Lemaitre Román en Revivamos Nuestra Historia, y Bernardo Hoyos, de Cinearte. Debo confesar que desde niño estos programas cautivaron toda mi atención. Cuando la televisión a color llegó en 1979, junto con las transmisiones del Reinado Universal de la Belleza, la final de la Fórmula 1 desde el Japón y las peleas de boxeo de Mohamed Ali y el Mundial de España en 1982. La nueva generación de mujeres periodistas se tomó la radio y también la televisión con la maravillosa Claudia Gurizati, la espectacular Ángela Patricia Yaniot y la combativa Vicky Dávila. Y si me lo permiten, sea este el momento de mencionar también a destacadísimos periodistas de la radio y de la TV en todo Iberoamérica, a quienes también queremos rendir tributo por su incansable labor patriótica, demócrata y republicana en el extranjero, aclarando de antemano que se trata de quienes por una u otra razón nosotros conocemos, admiramos y seguimos con cierta frecuencia en diferentes épocas de nuestras vidas. Los venezolanos, Leopoldo Castillo, el Citizen, en su programa Aló Ciudadano, Jesús Chuo Torrealba y Nitu Pérez Osuna, Kiko Bautista, Carla Angola y Ronald Carreño en su programa Aló, Buenas noches. Los argentinos, el doctor Nelson Castro, Alfredo Leuco y Jorge Lanata, destacadísimo por su famosa ruta del dinero K, y más recientemente Feynman, Viale y Viviana Canosa. Los españoles César Vidal, Federico Jiménez Los Santos, Jesús Ángel Rojo y Cristina Seguí. Todos ellos valientes contradictores y opositores al régimen castrochavista, al kirchnerato de Néstor y Cristina, a su sanchidad separatista Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, promocionados por la agenda global y por las dictaduras de Irán y Venezuela. En tiempos en los que la más media silencia al presidente de los Estados Unidos en vivo y en directo, en tiempos en que la censura, atributo específico de las dictaduras más sanguinarias, se toma al mundo, en tiempos en que supuestos fact-checkers prepagos por magnates interesados en imponer sus ideologías perversas,
tergiversan el significado de las palabras de nuestros diccionarios de la lengua, adulteran la memoria histórica previa y universalmente aceptada, manipulan la opinión pública hacia la consolidación de sus agendas inconsultas, autonombrándose verificadores exclusivos de la única realidad posible, la que a ellos más conviene e interesa, la que pretenden imponer por la fuerza sin ningún tipo de vergüenza, basada en un sinnúmero de mentiras y verdades a medias. Contra todos ellos nos levantamos y elevamos nuestra más airada voz de protesta. Hace un par de semanas la cuasidictadura brasileña, cómplice sistemática de Maduro, de Petro, de AMLO, de Ortega, de Correa, de Evo, de Castro, Chávez y el Vaticano, decidió prohibir una plataforma en la cual suelen expresar libremente sus pensamientos los opositores al Foro de Sao Paulo y al progresismo del siglo XXI, negando de esta manera cualquier posibilidad de informar y de ser informados de manera veraz e imparcial como exigen todas las repúblicas democráticas occidentales desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos primero y la Declaración de los Derechos Universales del Hombre y el Ciudadano después, a partir de la Revolución Francesa. Estamos retrocediendo siglos enteros a épocas pretéritas de las monarquías absolutistas. Que los tiranos ahora se llaman progresistas. Hace 15 días la cuasi dictadura separatista sanchista anunciaba normas más estrictas, aplicables a cualquiera que denuncie públicamente la presunta corrupción de su hermano, de sus padres y de su esposa. El cuasidictador Petro Urrego insultaba a las periodistas más destacadas con el epíteto funesto de muñecas de la mafia, asemejándolas a prostitutas prepagadas, lo cual es una extrema vergada, además de ser una absoluta mentira. Y en la misma perorata deschavetada insultaba al presidente de la Corte Suprema de Justicia de ser casi que un espécimen raro y extraño, estigmatizándolo por no converger en su mismo discurso de odio ideológico esgrimido por la corriente marxista progresista, siendo un hombre afrodescendiente nacido en la pobreza extrema de los pueblos olvidados de la Colombia profunda, que sin embargo salió adelante y llegó bien lejos por sus propios méritos, sin que nadie le regalara nada y sin la ayuda del Estado benefactor y policiaco que pretende esclavizarlo y revictimizarlo de nuevo, estereotipándolo de por vida. Eso me recuerda que hace un tiempo escuché a Joe Biden decir que los afroamericanos no podían votar por Trump porque dejaban de ser afroamericanos. Qué vileza pensar que a cualquier grupo étnico lo pueden dominar como si fueran menores de edad y no pudieran decidirse a pensar a su manera. Habráse visto tamaña afrenta a la inteligencia humana y semejante delirio de grandeza y superioridad racial. Y en el último mes también, la dictadura madurista con el beneplácito de todos sus amigotes atrás mencionados, financiados holgadamente por el erario público venezolano en sus campañas políticas o las de sus socios más extremistas, pone presos a más de 2.500 ciudadanos indefensos
por llevar en sus teléfonos consignas antichavistas que intenten poner freno al terrorismo de Estado profesado por Maduro y sus esbirros del siglo XXI en los últimos 25 años, incluyendo a 150 niños torturados a la vista de todos, incluido Bergoglio, que hace rato decidió bendecir a todos los tiranos contemporáneos del siglo XXI y mirar hacia otro lado. Cuando se trata del pueblo de Dios humillado y ofendido por estos zampones y villanos violadores sistemáticos de todos los derechos humanos y ciudadanos. Y bueno, mis amigos, por ahora me despido con el compromiso de hablar también en un próximo programa de los hombres de la prensa escrita y con mayor profundidad los de la prensa televisiva. No sin antes dejar una última reflexión sobre la envidia que Vicky Dávila despierta entre sus competidoras pseudo periodistas que ni siquiera se le acercan en ratings de sintonía, ya que ellas ni siquiera logran alcanzar la mitad de aceptación ni generar el mismo tipo de confianza y credibilidad por ser frentera al denunciar con pruebas en la mano, generalmente surgidas del entorno presidencial mismo, en contra de este gobierno ilegítimo que de manera opaca alcanzó el poder corriendo la línea ética, acordando pactos criminales y violando topes electorales, pretendiendo inescrupulosamente perpetuarse en él, intentando a la vez con sus bodeguitas y bots de la desinformación desprestigiar a Vicky, que ha destapado los escándalos de corrupción más grandes de la historia colombiana, perpetrados por este gobierno de filibusteros e ineptos, acusándola grosera y escandalosamente de hacer política desde la radio y la prensa escrita y televisiva, por pretender ser la primera mujer presidente de nuestra amada república, como si dicha pretensión fuera una pretensión ilegítima. Definitivamente la supina ignorancia es atrevida y selectiva. Olvida descaradamente que tanto Eduardo Santos como Alfonso López Pumarejo, Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez Castro y Alberto Lleras Camargo, como Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Miquelsen, Belisario Betancur Cuartas y Andrés Pastrana Arango, fueron periodistas antes de ser presidentes. Es decir, 10 de 25 presidentes colombianos en todo el siglo XX compartieron profesión y oficio con Vicky Dávila. Y nadie se quejó por hacer su trabajo. Y no dejaron de serlo ni un minuto de su vida, salvo la duración de sus respectivos cuatrenios presidenciales. Sin olvidar, por supuesto, a los periodistas aspirantes a candidaturas presidenciales más significativos e importantes. Rafael Uribe Uribe, por el Partido Liberal, y Álvaro Gómez Hurtado por el Partido Conservador. Y por supuesto, Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato por un partido independiente opositor, contrario a todo tipo de corrupción. Los más ilustres representantes de todo el espectro democrático y republicano en nuestra nación. Por ahí los dejo. Muchas gracias por su atención. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Martínez se opina, compartir este programa si les gustó, darles like y pegarle a la campanita con el ánimo de ampliar nuestra comunidad despierta y analítica. Por favor.
Próximamente hablaremos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, traducidos por Antonio Nariño 5 años luego, por lo cual fue puesto preso, y sobre la novena Conferencia Panamericana, en la cual se creó la OEA, a pocos días del asesinato de Gaitán en abril de 1948, y su común denominador 15 años después, con el asesinato de JFK en 1963, tiempo desde el cual seguimos luchando en contra de la tiranía, una tiranía que cambia de careta, pero sigue siendo exactamente la misma. Fuerza y fe, Colombia. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Muchas gracias. Hasta la próxima.